Al despertar por la mañana, me di cuenta de que estaba sola una vez más. Thomas se había ido de viaje de negocios, y nuestra casa, que hace poco estaba llena de vida y risas, ahora parecía vacía y fría. Con cada vez que él me dejaba sola por unos días, esa sensación se intensificaba. No quería admitir que me sentía sola, que nuestro matrimonio se había convertido en algo rutinario, desprovisto de la pasión y las emociones que alguna vez nos unieron. Deslicé mi mano por la pantalla del teléfono, abriendo un mensaje de David. Él estaba allí incluso cuando Thomas estaba demasiado ocupado con su trabajo. En sus palabras encontraba ese calor y apoyo que hacía tiempo que no recibía de mi esposo. Nuestras conversaciones siempre habían sido ligeras y divertidas, pero últimamente había aparecido algo nuevo en ellas. Un sutil tono de coqueteo que al principio no noté, o tal vez no quise notar. Hoy me sentía extraña otra vez, como si estuviera al borde de algo que podría cambiar mi vida. La soledad me abrumaba, y pensaba cada vez más en David. Tal vez solo buscaba consuelo, algo que llenara ese vacío dentro de mí. Ya habíamos planeado vernos, y ahora que Thomas se había ido, este momento parecía perfecto para finalmente encontrarnos. Esos pensamientos giraban en mi cabeza mientras deambulaba por la casa. Sabía que estaba al borde del abismo, pero no podía detenerme. El deseo de sentirme viva, de experimentar esas emociones que hacía tiempo se habían desvanecido de mi vida, era demasiado fuerte. Finalmente, reuní el valor y le escribí a David, proponiéndole que nos viéramos esa noche. Por la noche, me encontré con David en un pequeño y acogedor restaurante en las afueras de la ciudad. Nos sentamos junto a la ventana, charlando sobre trivialidades, pero sentí la tensión en el aire. Su sonrisa, su mirada, todo ello daba a entender que él también sentía esa conexión sutil entre nosotros. Después de la cena, él sugirió ir a un motel cercano. Mi cabeza daba vueltas por la emoción y el miedo, pero acepté. El motel era simple, incluso modesto, pero en ese momento no me importaba. David abrió la puerta de la habitación y di un paso adentro, sintiendo cómo cada paso me alejaba de mi antigua vida. La noche que pasé con David estuvo llena de una pasión que hacía tiempo no experimentaba. Nos olvidamos de todo, sumergiéndonos en ese momento como si el mañana no fuera a llegar. Sabía que estaba mal, que estaba traicionando a mi esposo, pero en ese momento no me importaba. Me sentía viva, llena de emociones y sensaciones que hacía tiempo habían desaparecido de mi vida. Después, nos recostamos uno al lado del otro, y sentí cómo la pesadez caía sobre mí. Recordando cada momento de esa noche, me di cuenta de que este paso lo cambiaría todo. Sería imposible volver atrás. Cuando regresé a casa a la mañana siguiente, cansada pero a la vez llena, me encontré con algo inesperado sobre la mesa de la cocina. Sobre una hoja blanca había una fotografía. En ella estábamos David y yo saliendo del motel. Mi corazón se detuvo y un frío helado se esparció por mi pecho. Alguien nos había visto, alguien sabía. Atrapé la foto, sintiendo cómo el miedo paralizaba mis movimientos. No podía ser Thomas. Estaba de viaje. ¿Pero quién entonces? ¿David? 1000 pensamientos pasaron por mi mente. ¿Y si esto era un chantaje? ¿Y si alguien le contaba a Thomas? Intenté calmarme, pero sabía que esto era solo el comienzo. Quien tomó esa foto claramente tenía la intención de destruir mi vida. ¿Pero por qué? ¿Y qué debía hacer ahora? Me desperté con una pesadez en el pecho, como si unos ojos invisibles me observaran incluso en mis sueños. Algo intangible flotaba en el aire, invisible pero palpable. Desde que encontré aquella foto en la mesa de la cocina, no podía deshacerme de la sensación de que alguien seguía cada uno de mis movimientos. Cada mañana ahora comenzaba con esa extraña sensación de que me estaban observando. Al principio intenté ignorarlo, atribuyéndolo a la culpa por mi traición, pero pronto se hizo evidente que no era solo paranoia. Comencé a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos.
libros en la estantería, colocados en un orden diferente al que yo los había dejado. Sonidos extraños en la noche, cuando la casa estaba sumida en el silencio. Todo esto parecía demasiado insignificante como para darle importancia, pero cada vez que me topaba con algo así, mi corazón se encogía de terror. Estas pequeñas cosas parecían ser presagios de algo más siniestro. De repente, comencé a recibir mensajes anónimos. El primero lo recibí por la mañana, cuando me preparaba para ir al trabajo. El mensaje era corto, pero claro: sé de tus encuentros. Me quedé congelada, un sudor frío apareció en mi frente. Alguien sabía. Alguien nos había visto a David y a mí. Pero, ¿quién? Y lo más importante, ¿por qué? Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba entender qué hacer a continuación. Al principio decidí ignorarlo, esperando que fuera solo una broma de mal gusto. Pero en el fondo sabía que esto estaba lejos de ser una broma. Este era solo el primer indicio de que mi vida comenzaba a desmoronarse y que las consecuencias de mis actos con David pronto serían evidentes. Cada día desde entonces se convirtió en una prueba. Seguí viéndome con David, a pesar del miedo y la ansiedad que me acompañaban a todas partes. Cada vez que estábamos juntos sentía la presencia de un observador invisible, como si alguien nos estuviera vigilando. Tratábamos de convencernos de que era solo nerviosismo, pero cada vez que su mano tocaba la mía, cuando sus labios se acercaban a los míos, la misma pregunta resonaba en mi cabeza: ¿quién nos está observando? Una noche, cuando nos encontramos en su apartamento, noté que David estaba inquieto. Intentó tranquilizarme, pero vi que él mismo no podía deshacerse de la sensación de que no estábamos solos. Pasamos la noche juntos, pero la sensación de inquietud solo aumentó. Apenas nos separamos, recibí un nuevo mensaje. No estás sola. Casi dejé caer el teléfono. Mis dedos temblaban de terror. Ahora estaba segura de que alguien nos veía. Regresé a casa tratando de ocultar el pánico, pero por dentro, todo estaba patas arriba. Thomas estaba de viaje, y me parecía que la casa se había vuelto extraña y hostil. Comencé a revisar cuidadosamente cada rincón, cada objeto, pero no encontré nada. Pronto noté que algunos objetos estaban en su lugar, pero parecían ligeramente desplazados. Por ejemplo, mi collar en el tocador estaba colocado de manera diferente a como lo había dejado. ¿Era esto real o era un juego de mi imaginación? Al tercer día, cuando ya apenas aguantaba la tensión constante, ocurrió lo que más temía. Me desperté con la vibración del teléfono, pero no era una llamada ni un mensaje. En la pantalla había una notificación sobre la actualización de una aplicación de la que ni siquiera sabía. Grabación de llamadas activada, decía la notificación. Sentí cómo el suelo desaparecía bajo mis pies. No podía ser un error. Alguien había estado grabando todas mis conversaciones, todos mis encuentros con David. Con horror comencé a revisar el teléfono, y pronto encontré una carpeta con grabaciones. Cada palabra, cada suspiro estaba grabado. Un caos surgió en mi mente. ¿Quién podría haber hecho esto? ¿David? No, él no sabía de la aplicación. ¿Thomas? Pero, ¿cómo? Él estaba de viaje. ¿O no? Comencé a revisar cada rincón de la casa buscando algo que pudiera darme respuestas. Cada sonido, cada movimiento, se volvió amenazante. Las sospechas comenzaron a devorarme por dentro. Ya no sabía en quién podía confiar. ¿Podría ser alguien cercano quien decidió ajustar cuentas conmigo? ¿O era un juego en el que me habían involucrado sin que yo lo supiera? Thomas regresó de su viaje, y desde el primer momento me di cuenta de que algo había cambiado. En su mirada no había la calidez a la que estaba acostumbrada. Estaba frío y distante, pero al mismo tiempo observaba cada uno de mis movimientos, como si buscara confirmación de sus sospechas. Sentí como un frío miedo me invadía. Comencé a enredarme en mis propias mentiras. Cada palabra, cada movimiento requería un esfuerzo increíble para no darle a Thomas un motivo para dudar de mi fidelidad. Pero con cada día que pasaba,
me daba más cuenta de que lo estaba haciendo mal. Intentaba comportarme de manera natural, pero cuanto más me esforzaba, más artificiales parecían mis acciones. Thomas hablaba poco, pero su silencio estaba lleno de sospechas. Sentía que sabía algo, pero tenía miedo de preguntar directamente. El tiempo que pasaba con él se convirtió en una tortura. Tenía miedo de decir algo de más, pero aún más miedo de que mi silencio pudiera delatar mis tormentos internos. David también se estaba volviendo más insistente. Ya no quería permanecer en la sombra, lo presionaban los secretos y las mentiras, y comenzó a insistir en que le contara todo a Thomas. Cada mañana me despertaba con una sensación de catástrofe inminente. Los pensamientos de cómo evitar lo inevitable giraban en mi cabeza, pero no encontraba respuestas. Sabía que la verdad saldría a la luz tarde o temprano, pero esperaba posponer ese momento tanto como fuera posible. El día de hoy comenzó igual que los anteriores, con ansiedad y dudas. Thomas estaba sentado en la mesa, sin levantar la vista del periódico, pero yo sentía su tensión. Intenté iniciar una conversación, pero él respondía con monosílabos, claramente sin querer continuar la charla. Todas sus acciones eran demasiado cuidadosas, demasiado controladas, y eso me asustaba aún más. Decidí reunirme con David para discutir qué hacer a continuación. Nos encontramos en un café donde solíamos pasar tiempo cuando todo era simple y fácil. Pero hoy el ambiente era diferente. David parecía nervioso. Su rostro, normalmente tranquilo, estaba marcado por la preocupación. «No podemos seguir así», dijo conteniendo sus emociones. «No puedo seguir viviendo en esta mentira. Nos está destruyendo a ambos». «Lo sé», susurré, incapaz de mirarlo a los ojos. Pero no sé cómo decírselo a Thomas. Él sabe algo, pero tengo miedo de su reacción. ¿Tal vez eso ya no importa? Su voz estaba llena de amargura. Debes tomar una decisión. Si seguimos así, todo terminará mucho peor. Sus palabras me dolieron profundamente. Sabía que tenía razón, pero el miedo me paralizaba. No podía imaginarme la conversación con Thomas, no podía prever su reacción. David continuaba presionándome, exigiendo una solución, pero me sentía acorralada. De repente, en medio de nuestros susurros, escuché el sonido de una puerta que se abría. Levanté la vista y vi a Thomas parado en el umbral. El tiempo pareció detenerse. Nos miró con una calma tan helada que no pude evitar temblar. No dijo ni una palabra, simplemente se dio la vuelta y se fue, dejándome sola con el horror que me envolvía con fuerza. Pasé toda la noche esperando. Estaba sentada al borde de la cama, sintiendo cómo la tensión dentro de mí crecía con cada minuto. Thomas no regresó a casa hasta altas horas de la noche. Los pensamientos sobre lo que podría estar haciendo giraban en mi cabeza. Me imaginaba todo tipo de escenarios, pero cada uno de ellos parecía peor que el anterior. Cuando finalmente regresó, escuché cómo se cerraba la puerta de entrada. Thomas pasó junto a mí sin siquiera mirarme. Ese silencio era peor que cualquier grito. Recogió sus cosas y, sin decir una palabra, se fue de la casa. Intenté detenerlo, pero mis palabras quedaron en el aire, sin recibir respuesta. Se fue, dejándome en un estado de confusión total. No sabía qué iba a suceder. Una parte de mí estaba aterrorizada porque Thomas había descubierto todo, pero otra parte sentía un extraño alivio. Esa mentira que me había estado carcomiendo por dentro finalmente comenzó a salir a la luz, pero no sabía si estaba preparada para enfrentar las consecuencias. Cuando Thomas regresó inesperadamente a casa, esperaba cualquier cosa, menos que se comportara como si nada hubiera pasado. Entró en la casa con una sonrisa habitual, incluso un poco cansada, como si no hubiera existido aquella noche en la que se fue sin decir una palabra, y todos los días siguientes que pasé en una agonía de espera. Mi corazón latió con fuerza cuando propuso organizar una cena familiar con amigos. Esta idea parecía extraña, absurda,
considerando que nuestro matrimonio estaba al borde del colapso, pero en su voz había algo indescriptible que me hizo aceptar. Tal vez era la esperanza de que todo aún pudiera arreglarse, o era el miedo de que negarme sería el comienzo del fin. Sentía cómo el suelo se movía bajo mis pies. Su calma era demasiado perfecta para ser verdad. Parecía el silencio antes de la tormenta. 1000 preguntas giraban en mi cabeza, pero no me atrevía a hacer ninguna. Tal vez Thomas solo quería mostrar que todo estaba bajo control, o por el contrario estaba planeando algo mucho más siniestro. La cena transcurrió entre sonrisas y conversaciones triviales, pero sentía la tensión en el aire. David también había sido invitado, y su presencia me ponía nerviosa. Intenté comportarme de la manera más natural posible, pero sentía que para ambos hombres esto era más fácil que para mí. Thomas parecía perfectamente relajado, bromeaba y mantenía la conversación, pero noté cómo sus ojos se encontraban con los de David de vez en cuando. En esas miradas había algo que no podía descifrar. Ambos me parecían actores, interpretando papeles en una obra en la que yo era solo una espectadora, que no entendía del todo la trama. «¿Cómo va tu trabajo, David?», preguntó Thomas con una sonrisa amistosa. «Todo bien, gracias», respondió David, pero su mirada estaba fija en mí. Intentaba leer mis pensamientos, pero yo evitaba su mirada. Me sentía atrapada, acorralada entre dos hombres, cada uno de los cuales escondía algo. Thomas y David jugaban un juego oculto, en el que yo era la moneda de cambio. Las palabras, las miradas, incluso los gestos, todo ello me parecía movimientos encubiertos en su peligrosa partida. Cuando la cena llegó a su fin, Thomas se levantó y levantó su copa, proponiendo un brindis por nosotros, por nuestro futuro. Sus palabras sonaron sinceras, pero por dentro todo se encogió. La mirada de David se tensó, y me di cuenta de que él también sentía que algo no estaba bien. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de inquietud que no me había abandonado desde la noche anterior. Thomas ya estaba en el trabajo, y la casa estaba sumida en su habitual silencio. Decidí revisar mi correo electrónico, y lo que encontré allí me dejó pálida. En la pantalla aparecía una notificación de un nuevo correo del abogado. Adentro estaban los documentos de divorcio. Mi corazón se detuvo por un instante. Entonces, ¿todo estaba predeterminado? Toda esa máscara de calma, la cena, las sonrisas, ¿todo había sido una farsa para prepararme para el golpe? Thomas no tenía intención de darme una oportunidad para arreglar las cosas. Estaba decidido a usar mis debilidades, a manipularme para salir victorioso de este juego. Intenté contactar a David, pero no respondía ni a las llamadas ni a los mensajes. Su desaparición fue tan repentina e inexplicable como todo lo que había estado sucediendo últimamente. Me quedé sola, con los documentos en la mano y una sensación de completa confusión. Thomas estaba decidido a destruirme, y David simplemente desapareció, dejándome en esta aterradora incertidumbre. Empecé a sospechar que todo esto era parte de un mismo y cuidadosamente planeado guión. ¿Pero quién era el autor? ¿Y por qué? Cuando descubrí los documentos de divorcio y la desaparición de David, me invadió un sentimiento de impotencia. Pero, por extraño que parezca, a esto le siguió una ola de furia. Ya no podía permitirme ser una víctima pasiva en el juego de otros. Necesitaba entender qué estaba pasando y quién estaba realmente detrás de todo esto. Decidí actuar. Comencé por reunir todos los recursos a mi alcance. Mis primeros pasos fueron tímidos. Buscaba cualquier pista, cualquier indicio que pudiera ayudarme a desenredar esta situación. Revisé viejas cartas, mensajes, facturas, todo lo que pudiera encontrar, tratando de encontrar algo inusual. Mi mente estaba absorta en una única pregunta. ¿Qué esconden Thomas y David? Cada día traía nuevas dudas, pero no podía darme por vencida. Comencé a indagar más profundamente,
tratando de entender qué unía a estos dos hombres y por qué mi vida de repente se había convertido en un campo de batalla de sus intereses. Cada pequeño detalle que encontraba solo aumentaba mi sospecha de que esto no era una coincidencia, sino un juego cuidadosamente planeado. Finalmente, me topé con una vieja correspondencia entre Thomas y David. En esas cartas mencionaban a una mujer que alguna vez había destrozado su amistad. Comencé a entender que su conflicto se había prolongado durante años, y que ahora habían decidido usarme como instrumento en su lucha. Sentí un frío temor, pero junto a él también una ira creciente. Ya no podía ser simplemente una pieza en su juego. Con cada día, mi determinación se fortalecía. Sabía que tenía que exponerlos, pero no sabía exactamente cómo hacerlo. Necesitaba hacer que revelaran sus cartas, y la única manera de hacerlo era una confrontación directa. Organicé una reunión en un lugar neutral, un café donde solíamos ir con Thomas. Sabía que si ambos hombres se encontraban en un solo lugar, a solas conmigo, la verdad saldría a la luz. Cuando ambos aceptaron venir, sentí que era mi oportunidad. Thomas llegó primero. Parecía como siempre, tranquilo y seguro de sí mismo, pero yo sabía que detrás de esa máscara había algo oscuro. Unos minutos después apareció David. En sus ojos se leía la tensión, pero intentaba mantener una calma exterior. «Tenemos que hablar», dije cuando ambos se sentaron en la mesa. «Sobre ustedes, sobre nosotros y sobre esa mujer». Mis palabras flotaron en el aire, y vi cómo sus rostros cambiaron. Thomas y David intercambiaron miradas, y entendí que sabían de qué estaba hablando. Pero en lugar de comenzar a acusarse mutuamente, como esperaba, comenzaron a jugar otro juego. «Esto no es lo que piensas», dijo Thomas. Su voz era suave, pero fría. «Solo queríamos ver hasta dónde llegarías», añadió David, con una sonrisa apenas perceptible. Me di cuenta de que se habían unido contra mí para controlar la situación. Mis intentos de exponerlos se volvieron en mi contra. Sabían de mi plan y lo utilizaron para manipularme aún más. El clímax de la reunión me golpeó de repente. No tuve tiempo de comprender cómo terminé en el centro de su nuevo juego. En un momento me pareció que controlaba la situación, pero al siguiente, estaba desarmada ante sus manipulaciones. Thomas y David comenzaron a revelar mis debilidades una tras otra. Hablaron de cómo fui ingenua, de lo fácil que fue para ellos manejarme, de cómo mis intentos de entender sus relaciones solo jugaron a su favor. No discutían, como había esperado, sino que actuaban en conjunto, haciéndome sentir culpable de todo. «Nunca podrías entender lo que realmente está pasando», dijo Thomas. Su voz estaba llena de desprecio. «Solo usamos lo que tú misma ofreciste». «¿Querías la verdad? Aquí está», añadió David, su voz apenas audible, pero cargada de seguridad. «Ambos ganamos. Y tú te quedaste sin nada». Sentí cómo el suelo desaparecía bajo mis pies. En ese momento comprendí que habían jugado con mis sentimientos y miedos desde el principio. Todos mis intentos de salir de esta situación sin perder estaban condenados al fracaso. Thomas y David me dejaron en un estado de completa confusión, haciéndome darme cuenta de que había perdido el control sobre mi propia vida. Después de que las máscaras fueron arrancadas, quedé en un estado de completo desconcierto. Pero en lugar de sucumbir a la desesperación, decidí que había llegado el momento de actuar. Ya no podía permitir que Thomas y David controlaran mi vida. Si querían jugar a las manipulaciones, entonces aprendería a jugar su juego, pero bajo mis propias reglas. Mi determinación crecía cada día. Entendí que la única manera de salir de esta situación era comenzar a jugar un doble juego. Necesitaba hacerles creer que estaba de su lado, y al mismo tiempo averiguar quién de ellos era el verdadero enemigo. Era arriesgado, pero ya no tenía nada que perder. Comencé planificando cuidadosamente mis movimientos. Thomas debía creer que estaba dispuesta a perdonarlo si era honesto conmigo. Al mismo tiempo, comencé a revivir mi relación con David,
prometiéndole que le contaría la verdad a Thomas y que finalmente podríamos estar juntos. Dentro de mí se desataba una tormenta. Sabía que cualquier error podría costarme todo, pero no tenía otra opción. Empecé con Thomas. Nos encontramos en nuestro restaurante favorito, y traté de crear la ilusión de que estaba dispuesta a comenzar de nuevo. Mi objetivo era hacer que se abriera, que mostrara sus debilidades. Thomas, quiero entender qué pasó, dije, intentando sonar sincera. Si eres honesto conmigo, tal vez podamos arreglarlo todo. Sus ojos se entrecerraron, como si tratara de comprender cuán seria estaba. Pero su rostro rápidamente se transformó en una máscara de arrepentimiento y remordimiento. No quería que las cosas llegaran tan lejos, dijo bajando la cabeza. Pero no sabía cómo más actuar. Sus palabras sonaban convincentes, pero sabía que no podía confiar plenamente en él. Mi plan era darle una falsa sensación de seguridad, y él comenzó a abrirse, hablando de sus sospechas y temores. Yo escuchaba, fingiendo empatía, pero dentro de mí crecía la sensación de que aún ocultaba algo importante. Luego me encontré con David. Parecía cauteloso, pero intenté convencerlo de que aún quería estar con él. «Tenemos que decirle la verdad a Thomas», insistía él. «No puedo seguir viviendo en esta mentira». «Estoy lista», le respondí, aunque en mi interior sabía que era mentira. «Pero necesito tiempo para prepararlo». Sentía cómo el suelo temblaba bajo mis pies, pero continuaba interpretando mi papel, guiándolos a ambos hacia la revelación. El clímax llegó de repente. Estábamos Thomas y yo sentados en la sala de estar cuando decidí que era el momento de revelar mis cartas. Reuní toda mi determinación y le dije: «Thomas, sé todo. Me usaste en tus juegos, me manipulaste como te convenía. Pero ahora se acabó». Su rostro palideció, pero rápidamente recuperó la compostura. «¿Qué quieres decir?», preguntó, tratando de mantener la calma. En ese momento, la puerta se abrió y entró David. Sabía que ese era el momento decisivo. Me volví hacia él y le dije: «David, no puedo seguir viviendo en esta mentira». Le conté todo a Thomas. Pero en lugar de la reacción que esperaba, David de repente se cerró. Sus ojos se volvieron fríos y dijo: «Me voy de la ciudad. Es mejor que no nos veamos». Esas palabras sonaron como un trueno en un cielo despejado. Simplemente se fue, dejándome sola con Thomas. Mi juego había terminado, y quedé sola. Thomas me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Y ahora qué? Su voz estaba llena de indiferencia fría. Nunca me había sentido tan perdida como ahora. Todo lo que consideraba importante se había convertido en ruinas. Mi vida, mi matrimonio, mi relación con David. Todo eso ahora me parecía una ilusión lejana, creada por mi propia mano. Estaba en el centro de un drama que yo misma había creado, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias de mis actos. Thomas regresó a casa esa noche con una expresión en su rostro que no pude descifrar al principio. Su mirada era gélida, y sus palabras, claras y despiadadas. Sabía todo. En sus manos tenía pruebas, fotos, grabaciones de conversaciones, capturas de pantalla de mensajes. Cada documento que ponía ante mí era un golpe directo al corazón. Miraba esas pruebas, comprendiendo que mis mentiras finalmente me habían alcanzado. «No reuní todo esto solo para mostrártelo», dijo Thomas. Su voz era fría y carente de emociones. «O aceptas mis condiciones, o lo pierdes todo». Sabía que ya no podía esconderme detrás de mis mentiras. Pero, ¿qué significaban sus condiciones? ¿Y cómo podría manejar lo que yo misma había provocado? Thomas continuó hablando, explicando sus términos mientras yo intentaba mantener la compostura. Amenazaba con quitarme todo: la casa, el dinero, el estatus, si no aceptaba sus demandas. Quería que me fuera en silencio, sin causar problemas, dejándole todo. Estaba dispuesto a destruirme si no me sometía. «Sabes que no tienes otra opción», dijo, y vi como una chispa siniestra brillaba en sus ojos.
Mis manos temblaban, y sentí cómo el miedo me invadía, pero dentro de mí también despertó una sensación de determinación. No podía permitir que me quebrara, no podía someterme a sus demandas como una muñeca obediente. Tenía que encontrar una manera de salir de esta situación con dignidad. En ese momento supe que David había regresado a la ciudad. De repente, mis sentimientos se volvieron aún más confusos. David me llamó y me propuso que nos viéramos. Dijo que aún quería estar conmigo, que estaba dispuesto a ayudarme a salir de esta situación. Pero sentí que algo había cambiado. Sus palabras ya no me parecían sinceras, y sus intenciones, puras. Dentro de mí, crecía la sospecha de que había vuelto no por casualidad, que tenía sus propios planes para mí, que podrían ser aún más peligrosos que los de Thomas. Finalmente llegó el momento en que tuve que tomar una decisión. Thomas me obligó a firmar los documentos de divorcio, amenazando con quitarme todo lo que tenía. En sus ojos vi una satisfacción fría. Sabía que me había acorralado, pero entonces entendí que solo tenía una salida. Ya no podía luchar contra ambos. Ya no podía confiar en David. Y Thomas estaba dispuesto a destruirme. Pero aún podía salvar algo que realmente me importaba: mi libertad. Acepto el divorcio, dije, sintiendo cómo las palabras salían con dificultad de mis labios. Pero con una condición: me dejarás en paz para siempre. Thomas me miró sorprendido, pero luego asintió, aceptando mis términos. Se fue, dejándome sola con mis pensamientos. Poco después de eso, David intentó verme, pero comprendí que todo este tiempo no había sido más que una ilusión, un espejismo que yo misma había creado para escapar de la realidad. Lo siento, pero no estamos destinados a estar juntos, le dije, cerrando la puerta en su cara. En ese momento, sentí cómo el peso que me había estado aplastando todo este tiempo comenzaba a desvanecerse,